Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Es para mí un gusto poder estar con ustedes y compartir esta nueva clase de nuestro curso de Derecho Mercantil 1. La semana anterior habíamos estado estudiando acerca de algunas generalidades de, las sociedades mercantiles, de los comerciantes sociales. Vimos más o menos pues en qué consistían, em, algunas de sus características en general. Y esta semana empezamos ya a estudiar específicamente los distintos tipos de sociedades, de comerciantes sociales que nuestro Código de Comercio establece. De esa cuenta es que empezamos entonces el estudio y ustedes podrán ir dándose cuenta que vamos a ir estudiando estas sociedades, tal vez desde las sociedades con una organización y una cualidad más primitiva, hasta llegar a sociedades un poco más modernas, en donde ustedes van a ver que pues se van introduciendo algunos cambios que permiten que el ejercicio de la actividad comercial sea un poco más fácil para ese tipo de sociedades. Así es que para el día de hoy tenemos como parte de nuestra cátedra el tema de la sociedad colectiva y la sociedad en comandita simple. Y vamos a estudiar la legislación que es aplicable para dichas sociedades, ¿verdad? Entonces, el objetivo de nuestra clase el día de hoy es que como estudiantes analicemos, entendamos y apliquemos toda la legislación, o bueno, por lo menos la legislación, los puntos más importantes que establece el Código de Comercio referente a la sociedad colectiva y a la sociedad en comandita simple. Voy a cerrar estas diapositivas que tengo acá por un momento para poder abrir las que uso para la clase, que están un poquito más extendidas y que me permiten explicar mejor la clase, y las vamos a presentar en este momento en pantalla. Por ahí van ya a subirse. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, tenemos el tema de nuestra sociedad colectiva y sociedad en comandita simple. Perdón, ahí tenía derecho notariado 4 y no es notarial 4, es derecho mercantil 1. Voy a corregir esa diapositiva. Pero bueno, entendemos entonces que hay varios tipos de sociedades mercantiles y pues conforme se fue creando la necesidad de poder comerciar y conforme se fue abriendo cada vez más el ejercicio del comercio a los diversos ámbitos de la sociedad, los modelos societarios se han hecho cada vez más y más evolucionados, cada vez han ido tratando de introducirse cambios, perdón por la movedera, pero solo estoy acomodando aquí mi computadora, han tratado de irse introduciendo cambios para poder adaptar los diversos tipos de sociedades a las necesidades que han ido surgiendo en el comercio. De tal cuenta que vamos a empezar a estudiar los modelos societarios que dieron origen a las sociedades mercantiles, iniciando por la sociedad colectiva. Como ustedes pueden darse cuenta y pueden ver en la pantalla, el modelo de la sociedad colectiva es quizás el modelo más antiguo societario que existe, hablando de un modelo ya plenamente legislado, ¿verdad? Hay otros muchos modelos societarios o más que todo modelos de asociación, ¿verdad? De las cuales habíamos hablado al principio de la clase anterior, ¿verdad? En las cuales los seres humanos se han unido para realizar ciertos fines. Pero modelos societarios como personas jurídicas dedicadas a ejercer el comercio,
¿verdad? Y plenamente legislados, hablamos de la sociedad colectiva como el modelo social más antiguo. Y por eso ustedes van a ver que hay ciertos rasgos de la sociedad colectiva que pues la hacen un poquito más rígida en cuanto a la forma de organizarse, en cuanto a las responsabilidades de los socios, etcétera. Eso lo vamos a ver en este momento, ¿verdad? Van a ver que es una sociedad muy rígida precisamente porque es un modelo social sumamente antiguo. El origen de este tipo de sociedades lo podemos rastrear hasta la administración de los bienes que de la mortual hacían los herederos, de la mortual de aquellos grandes empresarios o de aquellos grandes terratenientes que existieron antaño, ¿verdad? Se daba el caso de que como antes no habían sociedades para que se emprendieran para explotar una actividad comercial, pues debido a esto se daba el caso de que casi todas las grandes empresas que se iniciaban o que se explotaban en la antigüedad eran empresas unipersonales, o bien se unían varias personas, pero aún no había un modelo societario que creara una persona jurídica distinta de sus miembros. Entonces, cada persona que formaba ese aglomerado conservaba la propiedad de sus bienes, la propiedad de todo, ¿verdad? O realmente pasaba que una misma persona era la que abarcaba muchas empresas, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba cuando esta persona fallecía? Pues obviamente se iniciaba el proceso de sucesión de esta persona, es decir, el proceso por el cual los herederos de esta persona o los sucesores de esta persona venían a tomar posesión de los bienes. Ahora bien, esto daba lugar a que como las grandes empresas, pues no es bueno dividirlas porque realmente al dividirlas puede que pierdan esa capacidad de generar ganancias y pierdan esa capacidad de competir en un mercado. Entonces los herederos no podían dividirse esa empresa, ¿verdad? No podían dividirse todo lo que había logrado una persona. ¿Y qué hacían entonces? Mejor, se unían los herederos todos juntos y todos ellos juntos continuaban la explotación comercial de la empresa. Este es entonces el origen por el cual varias personas se unen para realizar una explotación comercial, ¿verdad? Y es en donde surge lo que ahora conocemos como una sociedad colectiva. De esa cuenta es que la sociedad colectiva tiene como principal característica, y luego vamos a ver la definición propiamente de la sociedad colectiva, pero de esa cuenta es que encontramos que la sociedad colectiva tiene como principal característica que es una sociedad de personas, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, los inicios de la sociedad colectiva nos dan la referencia de que la sociedad era formada principalmente para seguir los negocios de una persona, ¿verdad? Y en este caso era muy importante que esa persona continuara figurando como parte de la sociedad, o por lo menos sus herederos formaran parte de esa sociedad. ¿Por qué? Porque se establecía una relación de confianza entre los clientes de la empresa y la empresa propiamente dicha. Entonces, los clientes, obviamente, los clientes propiamente no iban a buscar a la sociedad si esta misma sociedad no tenía el mismo nombre de el fundador. Por eso es que es una sociedad de personas, y en este aspecto, en este tipo de sociedades, es de suma importancia el nombre de las personas, porque en este tipo de sociedades lo que vale es hacer negocios directamente con el dueño o dueños de la sociedad, y pues como su origen lo demuestra, también con sus sucesores. Uno va a buscar hacer negocios con ciertas empresas o con ciertas sociedades porque uno sabe que esas sociedades le pertenecen a una persona que ha hecho negocios anteriormente con uno
y que hay una relación comercial de confianza. Hay personas que no les gusta hacer negocios con cualquier persona, mucho menos si son desconocidos, ¿verdad? Entonces, es bueno que en estas sociedades se conserve el nombre de las personas o el nombre de los socios para poder identificar y que los clientes identifiquen que pues una persona conocida es el dueño de la sociedad, ¿verdad? De ahí que esta sociedad sea eminentemente y es la sociedad de personas por excelencia. La sociedad colectiva es la sociedad mercantil, personalista por excelencia, ¿verdad? Debido a ser la primera en aparecer, es una sociedad marcadamente personalista, ¿verdad? Y ahí miran ustedes que como una sociedad de personas, pues los clientes buscan hacer negocios con los dueños o con sus sucesores. Tal vez acá en Guatemala no se mire mucho este tipo de sociedades, pero si alguno de ustedes ha viajado al extranjero, ha visto, principalmente en otros países como en México, he visto yo mucho que pasa eso y he visto algunos ejemplos acá en Guatemala que ahorita no tengo mucho en mente, pero ustedes pueden ver que dice, por ejemplo, Escobar y sucesores o Romero y algo y sucesores, algún apellido, ¿verdad? Y viene después una palabra que dice y sucesores. Esto se da porque en este tipo de sociedades, o sea, cuando ustedes miran una cuestión o una identificación de esa naturaleza en otros países, ustedes están ante una sociedad colectiva y se da precisamente para que las personas identifiquen que esa sociedad es propiamente de la persona que está identificada en el nombre. Muchos, su anillo de graduación, ya vino un ejemplo a mi mente, su anillo de graduación lo mandaron a hacer a De la Riva Hermanos. ¿Por qué uno busca a De la Riva Hermanos? De la Riva es el apellido del socio o del dueño de esa sociedad, ¿verdad? Del fundador de la sociedad. No sé cuál sea el nombre de esta persona, pero su apellido era De la Riva. Y si ustedes se dan cuenta, ahí dice De la Riva Hermanos, cuando ustedes entran al establecimiento comercial que hace esos anillos de graduación y otro tipo de joyas, ¿verdad? Entonces usted va a De la Riva porque sabe que en De la Riva hacen esos anillos de graduación. Y aunque en otros lados también hacen esos anillos, usted sabe que De la Riva fue el primer lugar en Guatemala en el que hacen o en el que hicieron ese tipo de anillos y por lo tanto, pues creemos que tiene mayor experiencia para hacer estas cosas, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros vamos a buscar nuestro anillo de graduación a De la Riva Hermanos, por lo menos los que hemos tenido conocimiento de esta sociedad. Esa es una sociedad colectiva por excelencia, porque usted busca el nombre de esa sociedad, ¿verdad? Así es que se forma esta sociedad, es de personas, porque uno le da esa confianza a las personas que forman la sociedad. Sobre ello vamos a hablar un poquito más en poco tiempo. ¿Cómo se forma el capital social? Recordemos que toda sociedad necesita un patrimonio para poder trabajar, ¿verdad? No podemos formar una sociedad sin patrimonio porque no la formaríamos para hacer nada, ¿verdad? Sino que toda sociedad necesita de un patrimonio con el cual poder trabajar y a ese patrimonio recordamos que le llamamos capital. El capital de esta sociedad se forma por aportaciones de los socios, es decir, los socios van a realizar aportaciones de su propio patrimonio para poder formar el patrimonio o el capital social. Y recordamos que cuando son aportaciones, el capital se forma de tres maneras: a través de dinero que los socios depositan a cuentas de la sociedad, o a través de bienes que los socios pasan a nombre de la sociedad, o a través de servicios que los socios van a prestarle a la sociedad. Sobre esto también vamos a ampliar un poco en los próximos episodios, en los próximos minutos, ¿verdad? Muy bien. Debido a que la sociedad colectiva es una sociedad de personas, los socios van a responder
de las obligaciones sociales. ¿Qué quiere decir esto? Antes de que vayamos al Código de Comercio. La sociedad en su actuar diario, en su actividad comercial, va a generar ingresos y va a generar egresos, va a generar ganancias y puede generar algún tipo de pérdidas. Cuando la sociedad se endeuda para poder invertir, está generando de alguna manera pérdidas. Puede ser, si la sociedad no es bien administrada, que la sociedad esas pérdidas las genere en demasía, las genere más que las ganancias y se dé un desbalance en las cuentas de la sociedad. Eso puede ser que pase con cualquier tipo de sociedad de las que vamos a estudiar hoy y en los próximos días que veremos, ¿sí? Cuando una sociedad, como usted y como yo, ¿verdad? Si yo gano 1,000 quetzales, pero de esos 1,000 quetzales me compro un par de zapatos de 1,000, ya me quedé sin dinero para el resto del mes y entonces empiezo a generar deudas. Voy a prestarle a fulanito, voy a prestarle a menganito y empiezo a generar deudas. Cuando es una persona, esto no hay problema, porque de los mismos bienes de la persona se puede hacer el cobro de esas deudas si es que alcanzan. Pero ¿qué pasa con una sociedad como persona jurídica? Hay varias formas de reclamar las deudas sociales y en la sociedad colectiva el reclamo de las deudas sociales cuando ya no alcanza el patrimonio o el capital social para cubrir esas deudas, pues deberá responder los socios por esa responsabilidad social. Y los socios van a responder de acuerdo a lo que dice el artículo 59 del Código de Comercio. Para esto, vamos a abrir nuestro Código de Comercio en su artículo número 59. Así es de que vamos a sacar nuestro Código de Comercio y de paso les voy a informar que vamos a también a ver en esta clase el Código Civil. Vamos a ver un artículo del Código Civil, pero es bueno también que si lo tienen, lo puedan ir buscando para ahorrar tiempo. Entonces vamos a abrir nuestro Código de Comercio en su artículo número 59. Y ahorita lo voy a presentar yo en pantalla para que lo puedan tener por allí. Ahí va. Artículo 59 del Código de Comercio. Este nos da la definición legal de la sociedad colectiva, que después la vamos a ampliar, ¿verdad? La sociedad colectiva nos dice el Código de Comercio es aquella que existe bajo una razón social y en la cual todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Muy bien. Para empezar, el Código de Comercio nos dice que la sociedad colectiva se va a caracterizar de otras porque está constituida bajo una razón social. La semana pasada nosotros vimos que hay dos tipos de sociedades, las sociedades de personas y las sociedades de capital. En las sociedades de personas, las mismas sociedades se identificaban de alguna manera bajo una razón social. Es decir, como toda persona física, las personas sociales, en este caso la sociedad colectiva, tiene que tener un nombre y a ese nombre le vamos a llamar razón social. La sociedad colectiva, entonces, por ser una persona, se identifica con una razón social. Pero lo que está acá en verde es sumamente importante, por eso lo tengo de otro color, porque esto nos va a diferenciar la sociedad colectiva de otro tipo de sociedades. En la sociedad colectiva dice que todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente por las obligaciones sociales. Quiere decir esto que cuando haya deudas que el capital social ya no alcance a pagar, los socios
que conforman la sociedad van a responder de esta manera: subsidiariamente, ilimitadamente y solidariamente. ¿Qué quiere decir esto entonces? Porque no solo es de decir que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidaria, sino que tenemos que entender qué significan estas tres palabras, porque eso nos va a ayudar a entender completamente esa responsabilidad social. Bueno, vamos a desglosar esas tres palabras y las vamos a estudiar justamente en este momento. En primer lugar, dice el código que los socios van a responder de manera subsidiaria. ¿Qué quiere decir esto? Que los socios responderán de las deudas u obligaciones sociales cuando los bienes de la sociedad sean insuficientes. ¿Y cómo van a responder? Van a responder de manera ilimitada, ¿sí? ¿Por qué debemos de entender esto? Porque hay sociedades en las cuales los socios no responden subsidiariamente de las deudas sociales. Hay sociedades, modelos sociales que vamos a ver más adelante, que cuando el capital no alcanza a cubrir las deudas sociales, los socios no pueden ser demandados en nombre de la sociedad. En la sociedad colectiva no es así. En la sociedad colectiva los socios sí pueden ser demandados para cubrir la deuda social, y a eso se le llama subsidiariedad, ¿verdad? Los socios pueden ser demandados por las deudas sociales en la sociedad colectiva. Hay otros modelos sociales en los cuales no pueden ser demandados. Acá sí, ¿verdad? La segunda de las características es que la responsabilidad es ilimitada. Es decir, que los socios van a responder con todos sus bienes, ¿verdad? Con todos sus bienes, aún sus bienes personales. La responsabilidad de los socios no se limita únicamente a lo que le aportaron a la sociedad. Por ejemplo, si yo tengo bienes propios por la cantidad de 5 millones de quetzales, tengo una casa de 1 millón de quetzales, tengo unos 2 carros de 500,000, digamos, ¿va? Qué bueno fuera, pero digamos que así es, ¿verdad? Y tengo bienes, otros bienes por otro 1 millón de quetzales, total que mi capital es de 5 millones, mi capital personal, ¿verdad? Digamos que así fuera, ojalá. Pero yo le decido aportar de esos 5 millones, yo le aporto 500,000 a la sociedad que estoy formando. Cuando la sociedad tenga deudas que ese capital que se le está formando no alcance a cubrir, los acreedores de la sociedad van a poder ir en contra mía y mis propios patrimonios van a poder ser embargados, afectados, vendidos o enajenados para cubrir esas deudas sociales. A eso se refiere esa responsabilidad ilimitada. Para ampliar lo que dije anteriormente, podemos ir entonces a leer el artículo 60 del Código de Comercio. Y ahí está en pantalla. Artículo 60, limitación de responsabilidades. La estipulación de escritura social que exima a los socios de la responsabilidad ilimitada y solidaria no producirá efecto alguno en relación a tercero. Lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Qué quiere decir este artículo? Que ni aún en la escritura constitutiva los socios pueden decir, no, a Carlos él no va a responder de las deudas sociales, a él dejémoslo en paz. No, aunque pongamos eso en la escritura de constitución de la sociedad, esa cláusula va a ser nula. Es decir, los terceros de todas maneras pueden demandarme a mí e ir en contra de mis bienes, aunque en la escritura los demás hayan dicho, no, pobrecito, dejémoslo en paz. No, no se puede, ¿verdad? Tienen que subsistir esa responsabilidad ilimitada y sólida y subsidiaria del socio. Entonces tenemos dos cuestiones. Responsabilidad subsidiaria. Cuando no alcanza el patrimonio social, los acreedores van en contra del patrimonio personal de los socios. Ilimitada. Quiere decir que los socios van a responder con todos sus bienes de las deudas sociales. Por eso es ilimitada.
y solidaria. ¿A qué se refiere la palabra solidaridad? Bueno, tenemos que entender algo. Esto lo van a ver a fondo. Esto es un asunto puramente de derecho civil y lo van a ver en su derecho civil 5, que creo que aún no lo han llevado. Por eso me voy a tomar el tiempo de explicar esto, pero lo van a ver a fondo en derecho civil y ojo, porque esto lo tienen que entender muy bien. Esto les va a servir mucho para todo el derecho de obligaciones del derecho civil. La responsabilidad es solidaria. Bueno, entendamos esto. Hay responsabilidades u obligaciones que son simples. A las obligaciones o responsabilidades simples son aquellas en las cuales solamente una persona responde por una obligación, ¿sí? En estas responsabilidades simples no hay nadie, porque el responsable soy yo. Ahí no hay problema porque es uno y uno. Una persona debe una cosa y ahí se acabó. Esas son las obligaciones simples. Por el contrario, hay obligaciones que se llaman mancomunadas. En las obligaciones mancomunadas, varias personas están obligadas a prestar una obligación, a dar una obligación. Varias personas son responsables de una obligación, ¿sí? De tal manera que varias personas deben cumplir con una obligación en particular. Perdón que lo hago con mis dedos, pero no tengo otra manera de representarlo acá, ¿verdad? No tengo pizarrón ni nada. Para un futuro es buena idea. Bueno, entonces, obligaciones mancomunadas son aquellas en las cuales varias personas están obligadas a una cosa. Las obligaciones mancomunadas, a su vez, pueden dividirse de dos maneras. Las obligaciones simples y las obligaciones mancomunadas solidarias, que son las de las que habla el código acá. Expliquemos las simples. En las obligaciones simples, las personas que están obligadas pueden ser demandadas, pero el acreedor, o sea, a quien se le debe la obligación, debe de demandar por aparte a cada uno de los obligados. Es decir, que si son 5 obligados y hay una obligación de 1.000.000 de quetzales, el acreedor debe de ir a demandar esa obligación a cada uno de los obligados, ¿sí? En las obligaciones mancomunadas solidarias, hay también varios obligados y una obligación, pero el acreedor es suficiente con que demande a uno de ellos, no importa cuál, puede ser este, puede ser este, puede ser este, puede demandar a cualquiera y este debe de responder por toda la obligación. El pago que haga uno de ellos libera a los demás. En la simple, no. En la simple, la obligación se divide en tantas partes como haya individuos. Por ejemplo, aquí hay 5 y es 1.000.000 de quetzales. Le va a tocar 200,000 a cada uno, ¿sí? En las solidarias, que es la que estamos hablando ahorita del código, cada uno está obligado al pago de toda la obligación. Y si uno hace pago de la obligación, ese libera a todos los demás. Ya el acreedor ya no puede ir en contra del otro, ¿verdad? Esto es una ventaja para el acreedor, ¿verdad? Las obligaciones solidarias, porque en las obligaciones simples, él tendría que ir a demandar por separado a cada uno de los socios, ¿verdad? En cambio, acá en las obligaciones solidarias, con que se demande a un socio es suficiente, o con que se demande a la sociedad es suficiente. Para explicarlo un poquito mejor, y ya habiéndolo explicado con mis dedos, perdón, vamos a explicarlo desde el punto de vista del Código Civil, que es en donde están reguladas estas obligaciones. Y vamos entonces a irnos al artículo 1352 del Código Civil. Les voy a dar un minutito para que puedan localizar su Código Civil y abrirlo en su artículo 1352. Yo lo voy a presentar también en pantalla, pero es bueno que ustedes lo tengan por ahí. Artículo 1352
del Código Civil. Muy bien. Acá el código nos explica la mancomunidad solidaria. Recordemos que cuando hablamos de mancomunidad es una obligación que recae sobre varias personas, 2 o más personas. Pueden ser 2, pueden ser 1.000.000 de personas. Media vez haya más de una persona, la obligación es mancomunada. Cuando la obligación es solo de una persona, la obligación es simple, ¿sí? Y en la mancomunidad solidaria nos habla el Código Civil de lo siguiente. Dice, la obligación mancomunada es solidaria cuando varios deudores están obligados a una misma cosa, ¿sí? Lo que les decía. De manera que todos, o sea, aquí los 5 o cualquiera de ellos, puede ser este, puede ser este, puede ser el chiquito, puede ser cualquiera, pueden ser constreñidos u obligados al cumplimiento total de la obligación. En las obligaciones simples veíamos que cada uno de ellos va a pagar su parte nada más. Yo pago mi parte y ahí los demás que miren qué hacen. En las solidarias no. En las solidarias yo tengo que pagar todo y todos tenemos que pagar todo. Puede ser que lo paguemos todos juntos, puede ser que lo pague uno, puede ser que lo pague dos, pero todos están obligados al cumplimiento total de la obligación. Y dice, y el pago hecho por uno solo libera a todos los demás, ¿sí? Entonces, si uno paga el 1.000.000 de quetzales, ese pago libera a los 5. O si 2 pagan ese 1.000.000 de quetzales, igual se libera a los 5. O si lo hacen 3, igual se libera a los 5. ¿Sí? Entonces, el acreedor puede ir a demandar, igual el acreedor puede ir a demandar a una sola persona y eso va a ser como que estuviera demandando ese pago a los 5, ¿verdad? Así funciona entonces la mancomunidad solidaria o solidaridad de la cual habla nuestro código. Entonces, en las sociedades colectivas, los socios van a responder de la deuda social subsidiariamente, es decir, se puede demandar a los socios por las deudas sociales. Ilimitadamente, los socios van a responder con todos sus bienes y solidariamente todos los socios van a pagar toda la deuda social. No se puede dividir en cuotas, de decir, a Carlos solo va a tener que pagar el 20%, Juan solo va a tener que pagar otro 20%, Oscar solo va a tener que pagar un 5%. No, en la sociedad colectiva esas deudas son al 100% para todos los socios. Esa es la responsabilidad social en la sociedad colectiva. Es bueno que lo entendamos porque esto es pues una carga extra para los socios de este tipo de sociedades. Pero ¿por qué es así? ¿Por qué en esta sociedad colectiva sucede esto y en otro tipo de sociedades no? ¿Esa es una ventaja o una desventaja para los socios? Bueno, cada modelo social tiene sus ventajas y sus desventajas. Esta responsabilidad social puede ser considerada como una desventaja para los socios. Pero ¿cuál es la razón por la que sucede? La razón es que la sociedad colectiva está creada para fomentar relaciones de confianza entre los socios o los dueños de la sociedad y los clientes de la sociedad, ¿sí? Yo como cliente de la sociedad sé que si yo hago negocios con esa sociedad y me va a quedar mal la sociedad, yo puedo ir con los socios y yo sé quiénes son los socios, ¿verdad? Yo sé quiénes son los socios y sé que son socios que tienen dinero. Generalmente estas sociedades son formadas por socios con mucho dinero, con mucho capital, y por eso se hacen esas transacciones de confianza. Mientras que no va a ser lo mismo ir con otro tipo de sociedad que yo no sé quiénes son los socios, saber si tienen o no tienen dinero para respaldar las obligaciones sociales y tal vez me van a dejar en el aire, qué sé yo, entonces mejor no hago yo negocios con ese tipo de sociedades, mejor con una sociedad donde yo sí sepa quiénes son. Por eso
es que se da este tipo de responsabilidad tan amplia acá. Bueno, ¿cómo se identifica a la sociedad colectiva? Hablábamos que la sociedad colectiva es una sociedad de personas y por lo tanto se identifica con lo que llamamos razón social. La razón social se forma de conformidad con el artículo 61 del Código de Comercio y lo vamos a poner acá. Abramos nuestro Código de Comercio en su artículo 61. Ahí lo voy a poner en pantalla yo ahorita. Ahí está, artículo 61 del Código de Comercio. Nos dice, la razón social se forma, miren cómo se forma, con el nombre y apellido de uno de los socios, o con los apellidos de dos o más de ellos, con el agregado, y esto es importante, obligatorio de la leyenda y compañía sociedad colectiva. Leyenda que podrá abreviarse tal y como aparece ahí en el código. Muy bien. Entonces, la razón social, que es la forma de identificar a esta sociedad, se forma con el nombre y apellido de uno de los socios. ¿Sí? ¿Es suficiente con eso? O si no, se puede también con los apellidos de dos o más socios. Si la sociedad tiene 1000 socios y todos los socios quieren que su apellido aparezca en el nombre, pues lo pueden hacer, pueden ir 1000 apellidos ahí. Va a ser muy difícil poder identificar a la sociedad de esa manera, pero no hay límite al respecto. Entonces, pueden ser dos o más apellidos o puede ser simplemente un nombre y un apellido de uno de los socios. Lo que tenemos que tener mucho cuidado con esto es que como notarios tenemos que velar porque cuando hagamos una escritura social de este tipo de sociedades, vaya ese agregado obligatorio de la leyenda y compañía sociedad colectiva. Si yo quisiera formar una razón social y yo estuviera participando en una de estas sociedades y lo quisiera hacer con mi nombre, pues el nombre de la sociedad podría ser Carlos Chajón y compañía sociedad colectiva. Y así se forma la razón social de este tipo de sociedades, ¿verdad? Espero que quede claro. Obviamente, tiene que ser los nombres de los socios los que vayan a hacer o a ir en la razón social, porque, como decíamos, las personas tienen que saber quiénes son los socios, ¿verdad? Esto es importantísimo, ¿verdad? Ahora bien, puede ser que alguien que no sea socio, pero que tenga un gran prestigio comercial como persona individual, preste su nombre para esto. Puede ser que pase el caso. Mira vos que sos pilas para este tipo de comercio, para este tipo de negocio, prestamos tu nombre para que aparezca en nuestra sociedad. ¿Qué pasa con eso? Bueno, veamos el artículo 62, primer párrafo. Dice, la persona que no siendo socio permita que figure su nombre en la razón social queda sujeta a las mismas obligaciones y responsabilidades de los socios. Es decir, que si yo consiento que mi nombre vaya incluido en la razón social, pero no soy socio, yo voy a quedar sujeto a las mismas obligaciones subsidiarias, ilimitadas y solidarias con los demás socios. Ojo lo que dice acá. Yo voy a estar obligado a pagar las responsabilidades sociales, pero a mí no me van a tocar las ganancias que produzca la sociedad, porque no lo dice el artículo. El artículo no dice que queda sujeta a las ganancias o a los derechos y a las obligaciones, solo dice a las obligaciones y a las responsabilidades. O sea que no vaya a permitir que su nombre figure en una sociedad colectiva si usted no es socio, porque le tocan solo las obligaciones y nada de derechos, ¿sí? Muy bien. Hay otra cuestión que está en el artículo 62. Dice, sin embargo, si el nombre completo o el apellido de un socio que se hubiere separado de la sociedad hubiere de mantenerse en la razón social por haberlo convenido así con los demás socios o haberlo autorizado sus herederos, deberá agregarse a la razón social la palabra sucesores, que podrá abreviarse SUX.
Es decir, cuando una persona que fue socia y que también dio su nombre para la razón social se separe de la sociedad, esa separación puede ser por voluntad del socio o porque haya fallecido, ¿verdad? Pero si ese nombre es el que le trae peso comercial a la sociedad, ¿verdad? Si quitamos ese nombre de la sociedad, pues ya nadie la va a reconocer. Entonces es bueno que ese nombre se quede. Si eso ha de pasar así, entonces a la sociedad se le va a agregar esa palabra a la leyenda y sucesores. ¿Qué quiere decir esto? La gente va a saber que, por ejemplo, Carlos Chajón fue el socio fundador de la sociedad, que ya no está en la sociedad, Carlos Chajón, pero sucesores quiere decir que la sociedad continúa prestando sus servicios sin que Carlos Chajón esté ahí, aunque tenga el nombre de Carlos Chajón. A eso se refiere el artículo 62. Si yo también me salgo de la sociedad y no quiero que mi nombre figure ahí, también se puede hacer, ¿verdad? Siempre y cuando haya consentimiento y esté estipulado así en la escritura constitutiva de la sociedad. Muy bien. Ahora vamos a dejar de compartir esto y vamos a ir a las diapositivas. Vamos ahora a estudiar una generalidad social, es decir, lo que vamos a ver en este momento es aplicable no solo a la sociedad colectiva, que es la que estamos estudiando en este momento, sino que también es aplicable a todos los demás modelos sociales que vamos a ver. A la sociedad en comandita por acciones, a la sociedad anónima, a la sociedad de emprendimiento, a todas las demás sociedades, se les aplica lo que vamos a ver ahorita. Y es que las sociedades, para poder funcionar correctamente, deben de contar con ciertos órganos para que se realicen las actividades comerciales necesarias. Hablábamos hace 2 clases que en el caso de los comerciantes naturales o individuales no hay ningún problema, porque yo como persona que puedo ser un comerciante individual, pues puedo decidir a quién le compro, qué hago con mi dinero, cómo lo gasto, cómo lo invierto. Si yo genero deudas con mi patrimonio, no hay problema, yo vendo mi patrimonio y aunque me quede sin nada, tengo que pagar las deudas. Si yo me hago millonario, igual no tengo que repartir ese dinero entre nadie, todo ese dinero va a ser mío. Pero en los órganos sociales o en las sociedades, mejor dicho, esto no es así, ¿verdad? Debe de designarse personas específicas para cumplir ciertos roles. De esa manera, entendemos que en todas las sociedades mercantiles hay 3 órganos que es indispensable que funcionen. Todas las sociedades mercantiles deben de tener estos 3 órganos. Hablamos de el órgano de decisión, el órgano de administración y el órgano de vigilancia. El órgano de decisión, como su nombre lo indica, es aquel encargado de tomar las decisiones de trascendencia para la vida de la sociedad. El órgano de decisión tiene la característica de que es un órgano temporal. El órgano de decisión se reúne 1, 2, 3 o 4 veces al año, sin mucho. No es un órgano permanente, sino que es un órgano que se reúne cada cierto tiempo nada más. Y se reúne específicamente para tomar decisiones que son muy importantes, ¿verdad? Por ejemplo, decisiones de cómo se va a distribuir las utilidades que se producen durante el año, cómo se van a distribuir las pérdidas, si las hay, decisiones como nombrar quién va a administrar a la sociedad, decisiones como la disolución de la sociedad, es decir, la muerte de la sociedad, cuando se disuelve la sociedad, el órgano de decisión toma esas decisiones importantes. Ahora bien, también el órgano de decisión se va a formar dependiendo del tipo de sociedad que sea.
Si estamos hablando de una sociedad de personas, como es la sociedad colectiva, el órgano de decisión se va a llamar Junta General de Socios, es decir, la junta de todos los socios en un lugar determinado. Si la sociedad es de capital, el órgano de decisión va a ser la Asamblea General de Accionistas. Recordémonos que las sociedades de capital tienen accionistas, las sociedades de personas tienen socios, ¿verdad? Esa es una gran diferencia. Entonces, el órgano de decisión es la Junta General de Socios en las sociedades de personas y la Asamblea General de Accionistas en las sociedades de capital. Además de esto, las sociedades deben de contar con un órgano de administración. El órgano de administración va a velar por que el giro diario de los negocios de la sociedad se realice de manera correcta, de la mejor manera posible, debido a que ellos van a tomar o a tener que estar a cargo del giro diario de los negocios sociales. El órgano de administración es un órgano permanente, funciona todos los días, ¿verdad? El órgano de administración puede estar formado por un administrador, ¿verdad? Que puede ser una persona o puede ser varias personas, ¿verdad? Puede ser un administrador o varios administradores. Cuando son varios administradores, al órgano de administración se le va a llamar consejo de administración. Cuando es solo un administrador, pues va a ser el administrador, ¿verdad? El órgano o la sociedad colectiva también puede tener un administrador o varios administradores. Y por último, el órgano de vigilancia, ¿verdad? El órgano de vigilancia es aquel órgano encargado de velar porque el administrador realice sus funciones de la mejor manera posible, velando por los intereses de los socios, ¿verdad? Para eso sirve el órgano de vigilancia, para proteger los intereses de los socios. Entonces, resumiendo, toda sociedad debe de tener tres órganos principales. Órgano de decisión, que puede ser Junta General de Socios o Asamblea General de Accionistas. Órgano de administración, que puede ser un administrador o varios administradores reunidos en un consejo de administración. Y el órgano de vigilancia. ¿Cómo se organizan estos órganos en la sociedad colectiva? Muy bien. En la sociedad colectiva, el órgano de decisión, como lo mencionamos anteriormente, es la Junta General de Socios. Esto de conformidad con el artículo 65 al 67 del Código de Comercio. Vamos a nuestro Código de Comercio, por favor. Ahí estamos. Artículo 65 dice: las resoluciones que por ley o por disposición de la Escritura Social corresponden a los socios serán tomadas en Junta General, ¿sí? Ahora, la Junta General no es algo que solo así se dé y ya estuvo. Se necesita algunos requisitos para que esa junta se forme. Y aquí vienen esos requisitos. Dice, convocada por los administradores o por cualquiera de los socios. Es decir, que la Junta General de Socios debe de convocarse, o sea, debe de citarse a todos los socios para que estén reunidos en un lugar a una hora determinada. Y esa convocatoria la puede hacer él o los administradores o la puede hacer cualquier socio. Dice, la convocatoria deberá hacerse por simple citación personal escrita hecha por lo menos con 48 horas de anticipación a la Junta. Si se hace con menos tiempo, esa citación no es válida y los socios no están obligados a ir. Si se hace en el tiempo que se señala en este artículo, es obligación de los socios asistir a la junta o hacerse representar. Si ellos no pueden ir, por otra persona. La convocatoria también debe cumplir este requisito, que deberá expresar con claridad los asuntos sobre los que se haya de deliberar. Es decir, debe de decirse en la citación para qué están siendo citados los socios, ¿verdad? Obviamente,
tiene que ser dentro del ámbito de decisión de los socios, ¿verdad? No puede ser para cualquier cosa que se convoque a una junta general. Ahora bien, también pasa que, o puede pasar que todos los socios de la sociedad estén reunidos por alguna casualidad en algún lugar. Y si hay algo que tratar en una junta general, si todos los socios están reunidos, ellos mismos pueden decidir llevar a cabo esa junta general en ese mismo lugar y momento. A ese tipo de juntas le llamamos juntas totalitarias y están señaladas en el artículo 66 que dice: sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la Junta General quedará válidamente constituida sin necesidad de previa convocatoria, es decir, aquí no va a ser necesario citar a los socios si, encontrándose reunidos o debidamente representados todos los socios, decidieran celebrarla aprobando la agenda por unanimidad. Es decir, cuando los socios estén todos reunidos o también estén sus respectivos representantes en un solo lugar y deciden realizar la junta, ahí la pueden hacer sin ningún problema. A eso le vamos a llamar junta totalitaria. ¿Por qué la diferencia entre la junta que vimos anteriormente y esta junta totalitaria? Porque en la junta que vimos anteriormente, en la cual no están los socios reunidos, hay que reunirlos, hay que citarlos y convocarlos. En la junta totalitaria ya están ahí y por lo tanto no hay necesidad de reunirnos, no hay necesidad de citarlos, ¿verdad? Muy bien. Ahora hablaba ahí de la representación. Los socios no es necesario que estén personalmente cuando se realicen las juntas generales de socios. Pueden ellos hacerse representar por alguien más y esto se hace a tenor de lo establecido en el artículo 67 del Código de Comercio, que dice así: salvo disposición en contrario de la escritura social, todo socio podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona. ¿Cómo se confiere esta representación? Ahí lo dice la segunda línea de este artículo, dice: la representación deberá conferirse por mandato, que es un contrato notarial, o por una carta poder, que es algo más simple, que es una simple carta autorizando la representación. Eso sí, la carta poder debe de ir autenticada por un notario. Así es como se realiza entonces la Junta General de Socios, que es el órgano de decisión de la sociedad. El órgano de administración de la sociedad colectiva está regulado en el artículo 63 del Código de Comercio. Vamos entonces a leer dicho artículo. Voy a darles un segundito para que ustedes puedan ir al artículo 63 del Código de Comercio. El artículo 63 del Código de Comercio dice lo siguiente: en defecto, permítanme. El artículo 63 del Código de Comercio dice lo siguiente: en defecto de pacto que señale a uno o algunos de los socios como administradores, lo serán todos. Es decir, que en principio todos los socios pueden ser administradores de la sociedad. Generalmente esto se da porque en las sociedades colectivas los socios no son muchos en número, ¿verdad? Son pocos, ¿verdad? Entonces todos pueden administrarla y como hay una relación de confianza entre los clientes y los socios, entonces es bueno que ellos la administren. Pero puede ser que en una sociedad colectiva sí haya muchos socios, entonces ya se hace un poco difícil la administración cuando son muchas personas porque no se sabe a quién escuchar, quién va a mandar, quién no va a mandar. Entonces se va a hacer necesario designar a una o dos o tres personas para que realicen esos actos de administración, ¿verdad? Entonces, en principio, todos los socios pueden ser administradores, pero también los socios pueden decidir que uno de ellos o algunos de ellos sean los administradores.
Y el órgano de vigilancia lo tenemos estipulado en el artículo 64 del mismo código y dice: los socios no administradores podrán nombrar un delegado para que a su costa vigile los actos de los administradores. Es decir, que cuando uno o varios socios sean los administradores, los que no son administradores van a poder nombrar a otro socio para que vigile, para que supervise los actos de los administradores. Ese es el órgano de vigilancia de la sociedad colectiva, ¿verdad? Ahora bien, es importante señalar que el artículo 64 habla de un delegado, pero no dice que ese delegado deba de ser un socio. Puede ser alguna otra persona, tal vez un auditor, ¿verdad? Entonces, en el órgano, si ustedes se dan cuenta, el órgano de administración por fuerza debe de ser un socio, pero el órgano de vigilancia no es obligatorio que sea un socio. Puede ser socio o puede no serlo, ¿verdad? Entonces, ahí está la diferencia. Entonces, con eso cubrimos los aspectos esenciales relacionados con la sociedad colectiva, ¿verdad? Y pasamos a la siguiente tipo de sociedad, ¿verdad? Que es la sociedad en comandita simple. Y vamos entonces a exhibir por acá las diapositivas. Ahí estamos. Ok, entonces, hablábamos, yo creo que hablamos hace 2 o 3 clases que el acto de realizar comercio, o sea, la actividad comercial, no fue siempre bien vista en la sociedad. No es como ahora que pues uno puede dedicarse a realizar cualquier acto de comercio y es de lo más normal en este mundo. Hubo momentos en la historia en los cuales el realizar o ejecutar actos de comercio era una actividad reservada únicamente para ciudadanos de segunda categoría. Y entonces no era bien visto que cierto tipo de ciudadanos, que cierto tipo de personas hiciera o realizara este tipo de actos, ¿verdad? Sin embargo, la actividad comercial siempre fue muy lucrativa, ¿verdad? Muy, muy, muy lucrativa. Y ustedes entonces pueden ver que en cierto momento de la sociedad, cuando todavía había mucha nobleza, reyes, nobles y todo eso, empezó a surgir una nueva clase social que era la de los comerciantes, que pues tenía una gran capacidad económica, ¿verdad? Y ustedes ven películas, por ejemplo, en Titanic, ustedes ven que una chica que es de ascendencia noble, que es como que la heroína de esa película, no sé quiénes han visto esa película, que es algo viejita, pero ella la obligan a casarse con un rico nuevo, le dicen, porque tiene explotaciones de tabaco en América. Y así pasaba, ¿verdad? Que estos comerciantes empezaron a subir económicamente, ¿verdad? Y los nobles o las personas que también no podían dedicarse al comercio porque pues se veía esa actividad mal, ¿verdad? Empezaron a ver que se estaban perdiendo las ganancias, ¿verdad? Que se estaban perdiendo la manera de generar más ingresos, ¿verdad? Generalmente las personas de la realeza, de la nobleza, las personas que habían estudiado alguna actividad o alguna carrera universitaria, y de eso el resabio que vemos de los profesionales liberales que no pueden ser tenidos como comerciantes, ¿verdad? Los clérigos, los miembros de órdenes religiosas, todas estas personas no podían dedicarse al comercio de una manera legal. ¿Por qué?
éticamente lo veían mal. La sociedad en ese momento veía mal ejercer el comercio. Entonces, pues como siempre andamos viendo cómo saltarnos las trancas, como decimos comúnmente, ¿verdad? Estas personas que no podían dedicarse al comercio empezaron a ver qué forma podían utilizar para poder ganar a través del ejercicio del comercio sin que ellos fueran involucrados directamente para que no ser mal visto. Y en ese momento la solución que se le dio fue la creación de este tipo de sociedad que estamos viendo, la sociedad en comandita simple, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esta sociedad se caracteriza que hay dos tipos distintos de socios. Casi todas las demás sociedades, ¿verdad? Los socios son iguales unos con otros, tienen las mismas responsabilidades, los mismos derechos y las mismas obligaciones. En las sociedades en comanditas no es así. Las sociedades en comanditas se distinguen porque hay dos tipos de socios distintos. Unos llamados comanditarios, los socios comanditarios que se caracterizan porque ellos son quienes aportan el capital de la sociedad, pero ellos no son vistos como parte de la sociedad, son prácticamente personas anónimas. Y el segundo tipo de socios que son los socios comanditados. Los socios comanditados aportan el trabajo, aportan su cara, ¿verdad? Aportan la industria de la sociedad, es decir, ellos son el rostro visible de la sociedad. Ellos no aportan capital, no aportan dinero, pero aportan su persona para poder, para que la sociedad funcione. Y de ahí hablamos que en este tipo de sociedades hay socios capitalistas, que son los socios comanditarios, y socios industriales, que son los socios comanditados. Villegas Lara define a la sociedad en comandita simple como una sociedad mercantil de tipo personalista, que se identifica con razón social, que requiere de un capital fundacional y en la que coexisten dos tipos de socios con diferente grado de responsabilidad. Analicemos esta definición un momento. Primero, la sociedad en comandita simple es una sociedad mercantil. Esa es la naturaleza jurídica. No es una asociación, no es una fundación, no es una sociedad civil, es una sociedad mercantil y por lo tanto es una persona jurídica que se va a dedicar al comercio. ¿De qué tipo? Es de tipo personalista. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver las personas que la conforman. Por ser de tipo personalista, obviamente se identifica con su razón social. Y lo que viene es obvio, requiere un capital fundacional. Todas las sociedades requieren un capital. En la que coexisten, y esto es lo que diferencia a la sociedad en comandita de las demás sociedades, coexisten dos tipos de socios. No solo se van a diferenciar porque uno se llama de una manera y otro de otra, no solo se van a diferenciar porque uno aporta capital y otro aporta su trabajo, sino que se van a diferenciar estos dos socios porque los dos tipos de socios tienen un grado diferente de responsabilidad. Sobre eso vamos a hablar justamente ahorita. La responsabilidad de los socios se define en el artículo 68 del Código de Comercio y vamos a ver ese artículo. Ahí está, artículo 68 del Código de Comercio. Muy bien. Sociedad en comandita simple, y esta es la definición legal de la sociedad, es la compuesta por uno o varios socios comanditados que responden en forma subsidiaria, ilimitada y solidaria de las obligaciones sociales, y por uno o varios socios comanditarios que tienen responsabilidad limitada al monto de su aportación. Muy bien, ¿qué quiere decir esto? Que en una sociedad en comandita simple se compone por uno o varios socios comanditados.
Los socios comanditados es, como vimos anteriormente, los que aportan su industria, los que aportan su rostro, los que aportan su identidad personal a la sociedad, ¿verdad? Estos socios comanditados responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidaria, de la misma forma que en la sociedad colectiva, ¿verdad? Los socios comanditados, que son los que ponen la cara, responden subsidiaria, ilimitada y solidariamente. Ya no vamos a explicar porque ya vimos qué es cada cosa. Ahora, ¿por qué ellos responden de esa manera? Por dos razones. Primero, porque ellos no ponen dinero, ellos no ponen plata, ellos no pierden nada, ¿verdad? O sea, pierden todos sus bienes, ¿verdad? Pero ellos no ponen un dinero, ellos no tienen necesidad, no se les va a requerir que pongan un dinero para formar el capital. Entonces, ellos simplemente se presentan, aquí estoy y empecemos. A los socios comanditarios, que es el otro tipo de socios, sí se les requiere poner dinero a la sociedad. Entonces, esa es la primera razón. Y la segunda razón es porque ellos son el factor de confianza de la sociedad, es decir, la gente, los usuarios, los van a ver a ellos, ¿verdad? Y por esa confianza que van a tener los usuarios con ellos es que se van a hacer la actividad comercial de la sociedad. Por eso es de que ellos responden subsidiaria, limitada y solidariamente. Ahora bien, continúa diciendo el artículo, y por uno o varios socios comanditarios que responden, que tienen responsabilidad, limitada al monto a su aportación. Los socios comanditarios son aquellos que están ocultos, que no se sabe quiénes son, pero que ponen el dinero. Obviamente, el notario que realiza la escritura pública y el registro mercantil sí van a saber quiénes son, ¿verdad? Las demás personas no saben quiénes son. Estos socios comanditarios pues ponen el capital, ¿verdad? Y como ellos pusieron ese capital, entonces su responsabilidad va a ser limitada. Solo va a ser limitada a la aportación que dieron de capital. Si ese dinero no alcanzó para responder de las obligaciones sociales, entonces hay que miren los socios comanditados qué hacen con eso. A ellos ya no se les puede perseguir, ¿sí? Entonces, esa es la gran diferencia entre los socios, ¿sí? Los socios comanditarios perdieron su capital, ahí se acabó su responsabilidad. Los socios comanditados, ¿verdad? Si los socios comanditarios perdieron su capital y aún así no alcanza para cubrir, entonces ya les toca a los socios comanditados responder por esas deudas sociales. Esa es la diferencia de la responsabilidad entre socios comanditados y comanditarios. ¿Cómo se identifica la sociedad en comandita simple? El artículo 69 del Código de Comercio nos indica que la sociedad en comandita simple se identifica a través de una razón social. Y así se va a formar la razón social. Dice, la razón social se forma con el nombre de uno de los socios comanditados o con los apellidos de dos o más de ellos si fueren varios. ¿Por qué de los socios comanditados? Porque ellos son la cara de la sociedad. Si ponemos el de los socios comanditarios, el nombre o apellido de los socios comanditarios pierde su razón de ser socio comanditario, porque yo soy socio comanditario porque quiero permanecer en el anonimato. Entonces, por eso no se ponen los nombres de los socios comanditarios en la razón social. Entonces, es el nombre y apellido de uno de los socios comanditados o el apellido de varios si son más de uno, ¿verdad? Y el agregado obligatorio de la leyenda y compañía, sociedad en comandita. Esa leyenda es importante que la pongamos y esto es una obligación nuestra como notarios. Muy bien. Ahora bien, también hay una obligación previsible de aquel que presta su nombre. Cualquier persona que no sea socio, dice el artículo 70, cualquier persona que no sea socio comanditado, que haga figurar o permita que su nombre figure en la razón social, quedará obligada en favor de terceros en igual forma que los socios comanditados, lo mismo que la sociedad colectiva. En igual responsabilidad incurrirán los socios comanditarios cuando se omita en la razón social la expresión sociedad en comandita o su abreviatura. Es decir,
si a usted notario, si a usted notaria se le olvida en la razón social o en la escritura pública, se le olvida ponerle sociedad en comandita a la razón social, ya la fregamos, como decimos comúnmente. ¿Por qué? Porque entonces estamos obligados u obligando a que los socios comanditarios respondan de manera ilimitada, subsidiaria y solidaria. Y ahí seguro le van a llover las demandas a usted como notario o notaria por parte de los socios comanditarios. Entonces es importante que como notarios veamos esto y siempre, siempre, siempre agreguemos estas expresiones al final de cada tipo de sociedad que estamos autorizando como notarios. Muy bien. ¿Cuáles son los órganos de la sociedad en comandita simple? El órgano de decisión de la sociedad en comandita simple es la Junta General de Socios, por ser una sociedad de personas, ¿verdad? La sociedad en comandita simple es una sociedad de personas y por lo tanto es una Junta General de Socios, ¿verdad? Y el código así lo indica cuando dice que en el artículo 77 que tenemos acá en pantalla, que es aplicable a la sociedad en comandita simple lo de los artículos 65, 66 y 67 de este código, que es, como vimos, lo relacionado a la Junta General que está en la sociedad colectiva. Es decir, todo esto que está aquí, que es parte de la sociedad colectiva, le es aplicable a la sociedad en comandita simple. Es decir, que su órgano de decisión es una Junta General. Ahora bien, su órgano de administración está regulado en los artículos 72, 73 y 75 del Código de Comercio, perdón. El artículo 72, 73 y 75 nos dice, administración. Los socios comanditados tendrán con exclusividad la administración de la sociedad y la representación legal de la misma, salvo que la escritura social permita que la administración la tengan extraños. ¿Quiénes administran la sociedad en comandita? Los socios comanditados. ¿Por qué? Porque ellos son el rostro social y como rostro social ellos tienen que tener la representación social. Vimos que los administradores son representantes de las sociedades. De balde ponemos a un socio comanditario como administrador si él no puede darse a conocer como socio, si él no puede darse a conocer como miembro de esta sociedad, no puede ejercer la representación social porque él es anónimo. Entonces, por eso son los socios comanditados quienes ejercen esa administración. Es más, como vamos a ver a continuación, los socios comanditarios tienen prohibido ejercer ningún tipo de acto de administración, ¿verdad? Ahora bien, también pueden ejercer la administración personas extrañas, o sea, administradores que sean contratados específicamente para administrar a la sociedad. Esto la diferencia también de la sociedad colectiva, porque en la sociedad colectiva todos los administradores tienen por fuerza que ser socios. Acá no. Acá un tercero que no socio puede administrar a la sociedad. Ahora bien, el 73 nos da la prohibición de los socios comanditarios de administrar. Dice, los socios comanditarios tienen prohibido cualquier acto de administración de la sociedad, porque esto revelaría su identidad, ¿verdad? Aún en calidad de apoderado de los socios comanditados o de la sociedad. El socio comanditario que viole dicha prohibición quedará responsable en la misma forma que los socios comanditados en favor de terceros por todas las pérdidas y obligaciones de la sociedad. Y oigan esto, sean anteriores o posteriores a la contravención, es decir, que con una vez que fallen, con una vez que se revelen, que hagan algún tipo de acto de administración, van a tener que responder siempre por las obligaciones sociales, ¿sí? Entonces los socios comanditarios, no pueden ser administradores. Prohibido, 100%. Usted como notario
no puede autorizar el nombramiento de un socio comanditario como administrador de la sociedad. Muy bien. ¿Quiénes son los, o cómo se conforma el órgano de vigilancia? El órgano de vigilancia acá sí está formado por los socios comanditarios. Los socios comanditarios también tienen que velar porque sus intereses sean protegidos. Y entonces ellos son los responsables de vigilar los actos de la administración, de acuerdo con el artículo 74 que está acá. Si ustedes se dan cuenta, el artículo 2 nos dice que son actos que sí pueden realizar los socios comanditarios. El 2, examinar, inspeccionar, vigilar y fiscalizar la contabilidad y los actos de los administradores. Esto es importante porque entonces acá está la vigilancia que puede ejercer los socios comanditarios sobre el otro tipo de socios, ¿verdad? Y ahí está el órgano de vigilancia de la sociedad. ¿Cómo se forma el capital? Como es una sociedad de personas, el capital de la sociedad en comandita simple se forma con aportaciones, pero ojo, las aportaciones las hacen los socios comanditarios, ¿sí? Los comanditados no ponen, en principio, no ponen nada de capital. Pueden hacerlo, ¿verdad? Pueden poner capital los socios comanditados, pero esta es una responsabilidad principal de los comanditarios. Leamos lo que dice para el efecto del artículo 71 del Código de Comercio. Dice el artículo 71, el capital de la sociedad debe de ser aportado íntegramente al constituirse por uno o más socios comanditarios o por estos y por socios comanditados. Es decir, el capital debe de estar ya íntegramente pagado cuando se constituya la sociedad, ¿verdad? Al constituirse, dice ahí. Y dice, ¿por quiénes? Por uno o más socios comanditarios o por los socios comanditarios y también los comanditados. Es decir, los comanditados también pueden aportar capital si desean también obtener un mayor número de ganancias, una mayor porción de las ganancias de la sociedad. Y esto se ve complementado con lo que dice el artículo 81 del Código de Comercio. Esto no está dentro del código, dentro de la sociedad en comandita simple propiamente, pero es aplicable a esta sociedad también. Dice, y esto es importante para nosotros como notarios, no podrá otorgarse la escritura constitutiva de la sociedad mientras no conste de manera fehaciente que el capital ha sido íntegra y efectivamente pagado. ¿Qué quiere decir esto? Que usted como notario o notaria, antes de que se firme la escritura de constitución de la sociedad, debe de cerciorarse y debe de hacerlo constar en la escritura pública que el capital de la sociedad ya fue pagado, que los aportes de la sociedad ya fueron pagados. ¿Cómo se hace esto? Porque los aportes pueden ser de tres maneras: dinero, bienes o servicios. Bueno, si es el aporte que va a dar el socio es de dinero, cuando la sociedad se está constituyendo, los bancos pueden abrir una cuenta a nombre de la sociedad. Esa cuenta, obviamente, como la sociedad aún no ha sido inscrita y no tiene una personalidad jurídica plena, sino que la obtiene hasta que sea inscrita, entonces esas cuentas que se abren en los bancos son cuentas temporales, solo para documentar que se está depositando ahí el capital de la empresa o de la sociedad, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, usted, si el socio que está frente a usted va a aportar dinero, usted como notario o notaria le va a tener que pedir las boletas de depósito que haya hecho a nombre de las cuentas de la sociedad. Si lo que el socio va a dar es algún tipo de bien, usted lo que le va a pedir es el contrato de promesa mediante el cual este socio se compromete a pasar a nombre de la sociedad
el bien que esté aportando. No puede hacerlo directamente en este momento, no se puede dar una escritura de donación, una escritura de compraventa o una escritura de cesión, porque la sociedad aún no tiene personalidad jurídica. Por eso entonces es suficiente con que haya un contrato de promesa. ¿Para qué? Cuando la sociedad ya adquiera esa personalidad jurídica al momento de inscribirse en el registro mercantil, pues el socio ya proceda a cumplir con esa promesa y a otorgar el contrato definitivo, ya sea de donación o de cesión de derechos en favor de la sociedad. Pero, ¿por qué leemos esto? Porque usted como notario o notaria va a tener que velar porque el capital ya esté pagado o esté asegurado antes de emitir la escritura constitutiva de la sociedad. Muy bien. Con esto vamos dando por terminado el contenido de la presente clase. Vemos o hemos visto las generalidades más esenciales de este tipo de sociedades. Si ustedes se dan cuenta, el tiempo pues no alcanza como para poder extendernos más. Siempre está a su disposición los medios de comunicación que tenemos para que si hay alguna duda o algún comentario respecto del contenido de la clase, ustedes me lo puedan hacer llegar. Para la siguiente semana les voy a pedir favor que leamos los artículos del 78 al 85 del Código de Comercio. Ahí está regulado lo que vamos a ver en la siguiente clase. Artículos del 78 al 85 del Código de Comercio. Muy bien. Voy a habilitar los canales de comunicación que tenemos para ver si hay algún tipo de duda, algún comentario, algo respecto del contenido de la presente clase. Y mientras vemos si hay comentarios, si hay dudas de la clase, yo voy a también a poner en pantalla las preguntas que nos van a servir para reafirmar también el contenido de la clase para que ustedes las puedan anotar, les tomen captura de pantalla, etcétera, ¿verdad? Acá están las preguntas de la clase y yo entonces voy a habilitar los medios de comunicación que tenemos para poder responder esas preguntas que ustedes puedan generar o los comentarios también que ustedes puedan tener respecto de la clase. Voy a deshabilitar la cámara porque voy a estar viendo el teléfono para poder ver las preguntas que ustedes me puedan hacer llegar. Muy bien. Están escribiendo por aquí, pero no han llegado aún las preguntas. Muy bien, alguien que trabaja por ahí en bancos me da ¿cómo se llama? Me hace el comentario y es muy bueno. Realmente cuando estaba hablando de esto no recordaba exactamente el nombre, ¿verdad? Pero cuando una sociedad se está constituyendo y es necesario abrir una cuenta a nombre de la sociedad, a la cuenta bancaria se le pone o se le va acompañada de la expresión en formación, ¿verdad? Es decir, va a ir en la cuenta bancaria el nombre de la sociedad, pero se le va a añadir la palabra en formación. Cuando ya la sociedad esté plenamente inscrita, esa palabra en formación se va a eliminar de la cuenta y ya la cuenta va a quedar a nombre completamente de la sociedad. Muchas gracias a Julieta por esa aclaración y gracias por hacernos saber esta observación, ¿verdad? Muchas gracias. Vamos a ver si hay alguien más ahí. ¿Se puede o existe algún banco específico en el que se realice el depósito del capital de la sociedad que se está constituyendo? Me pregunta Cristian. No. Los socios son libres de escoger cualquier entidad bancaria para poder formar ese capital social, ¿verdad?
La ley no obliga a que sea con una entidad bancaria en particular. Esa es una decisión que deben de tomar los socios y va a ser en el banco, pues, que ellos quieran, en el banco que sea de la confianza de los socios, ¿verdad? Solo será, pues, que los socios se pongan de acuerdo en cuanto a qué entidad bancaria va a hacer. No sé si hay alguien más. Voy a ver entonces si hay alguien más por ahí. Ahí están escribiendo, solo voy a esperar a que las personas que están escribiendo pues lleguen sus mensajes para poder responder, ¿verdad? Sé que a veces cuesta un poquito escribir y voy a estar dando ese tiempo para que puedan llegar sus mensajes, ya que pues ya solo nos queda un minuto de clase. Muy bien. La cuenta de la empresa en formación la aperturan los socios, cualquiera de los socios. Cuando se constituye la sociedad, cualquiera de los socios, como ellos tienen la administración social, ellos son quienes están encargados del giro de negocios de la sociedad. Entonces, ellos son los encargados de abrir la cuenta. Con que diga que es socio o que se está abriendo una sociedad, es más que suficiente. Los pasos ya o los requisitos que pide el banco, pues son otros, ¿verdad? Pero cualquiera de los socios lo puede hacer. Muy bien. Sé que hay más dudas y yo tengo ahí abierto y a disposición de ustedes todo lo relacionado al medio de comunicación, y si ustedes tienen dudas me los pueden hacer saber y en el transcurso de la semana yo las voy a ir resolviendo. Llegamos al final del tiempo de la clase y con esto yo quiero despedirme de ustedes y darles las gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado la clase y que tengan una muy bendecida semana. Que Dios les bendiga y nos vemos la siguiente clase en una nueva entrega de nuestro curso de Derecho Mercantil. Gracias a todos y todas, éxitos y hasta la siguiente semana. Bendiciones.